A mi equipo y a mí nos tocó hablarles sobre el libro La civilización del occidente y el resto. Mi equipo está conformado por mi compañera Dania Isabel Betancios Eufrasio y su servidor Hugo Abraham Cruz Bautista. Bueno, en la particular a mí me tocó hablar sobre el capítulo 5 y es lo que les voy a explicar. Más que nada, el inicio del libro habla sobre un personaje muy importante. El personaje es Albert Kahn. ¿Quién era Albert Kahn? Albert Kahn era un banquero y filántropo judío francés que se propuso a crear un álbum de fotografías en color de gentes de todos los rincones del mundo. Dicho objetivo de esto era realizar una especie de inventario fotográfico de la superficie del mundo habitado y desarrollado por el hombre a comienzos del siglo XX. Tras todo este viaje se hizo un total de 72.000 fotografías y 100 horas de película, en los cuales Kahn nos deslumbra con la variedad de aspectos e indumentarias de más de 50 países distintos. El algodón fue de hecho el rey del milagro económico inglés. El sector textil se representaba alrededor de 1/10 parte de la renta nacional de Gran Bretaña y la fabricación de algodón fue responsable de muchos de los rápidos incrementos de eficacia. Las fábricas de Manchester y los talleres de Oldham se convirtieron en un foco de transformación. Lo llamativo es que una parte muy importante de la producción de algodón británica no iba destinada al consumo nacional. Una de las preguntas que se hace el libro es ¿por qué fue Gran Bretaña el país que primero se industrializó? La respuesta es que la sociedad del consumo no era allí significativamente avanzada que en otros estados del noroeste de Europa. El nivel en la difusión del conocimiento científico no era notablemente superior. Se habían producido impresionantes avances en nuestros sectores de la economía británica durante el siglo XVIII. Como hemos visto, no cabe duda de que las ventajas institucionales ayudaron a Gran Bretaña a adelantarse en otros supuestos imperios en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. En tanto en Milán, el salario real representaba el 26% del nivel de Londres. En China y el sur de la India los salarios eran aún más bajos, y no solo debido a la mayor productividad del cultivo de arroz asiático en relación con la producción de trigo europeo. La segunda razón era que en Gran Bretaña el carbón era abundante, accesible, por lo tanto era considerablemente más barato que al otro lado del Canal de la Mancha. En 1910 el mundo se había integrado económicamente de un modo jamás visto hasta entonces. Los diferentes vínculos que lo unían, el ferrocarril, las líneas marítimas y el telégrafo, era casi íntegramente de invención occidental y de propiedad occidental. Occidente había hecho que el mundo empequeñeciera. Si se hubieran puesto uno detrás de otro, todos los ferrocarriles de Estados Unidos, su longitud total habría sido 3 veces la circunferencia de la Tierra. Los costes del transporte marítimo se redujeron en más de una tercera parte entre 1870 y 1910. Enviar una tonelada de productos de algodón por ferrocarril de Manchester a Liverpool a solo unos 50 kilómetros de distancia costaba 8 chelines, mientras que transportar esos mismos productos por barco a Bombay, que eran 11.668 kilómetros más lejos, costaba solamente 30 chelines. El costo del transporte marítimo de tejidos ascendía a menos del 1% del coste propio del producto. La apertura del canal de Suez en 1869 y del canal de Panamá en 1914 empequeñeció aún más en el mundo. Ahí se notaba la gran diferencia entre el transporte de ferrocarril y de marítimo, que veíamos que el ferrocarril arrasaba con el transporte marítimo. La afluencia de mano de obra a través de las fronteras fue mayor que nunca entre 1840 y 1940. Un total de 58 millones de europeos emigraron en América, 51 millones de rusos a Siberia, Asia y Central Manchuria, 52 millones de indios y chinos al sureste asiático. Australia, las costas del Océano Índico, un total de 2,5 millones de emigrantes del sur,
y de Asia viajaron asimismo a América. En 1910, 1 de cada 7 habitantes de Estados Unidos había nacido en el extranjero, una proporción que todavía hoy no se ha superado. También el capital fluyó en todo el planeta, con lo cual fue una economía a la alza. Bueno, esto es todo por mi parte. Pasaremos a continuación con el capítulo 6, que lo va a hacer mi compañera Dani Isabel. Bueno, buenas tardes, yo soy Dani Isabel y les hablaré sobre el capítulo 6, que se llama Trabajo. Bueno, este capítulo trata de cómo la religión influyó muchísimo para que las civilizaciones crecieran mucho en el aspecto económico. Bueno, el capítulo comienza hablando de cómo las civilizaciones de Occidente crecieron mucho en todos los sentidos, pues su sistema legislativo creció, la medicina, como ya habíamos leído en los capítulos anteriores, pues también habían hecho a un lado a los hechiceros y los curanderos, y pues la producción industrial también fue como un gran avance. Y en cuanto pues a las universidades, ellos pues dominaban todo. En cuanto a la ciencia, pues ganaban muchos premios y también premios Nobel. Pues ya también en este capítulo, en estas épocas, ya se comienzan a ver el consumo de marcas, como pues era Coca-Cola, Levi's, McDonald's, y pues ya como consumían muchos de estos productos en todos los países. Sabemos que en Occidente se encuentran pues las 5 grandes potencias, que son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá. En el libro, o en esa época, pues se tenía claro de que Japón sería una potencia muy grande, pero tuvieron un tropiezo que no los hizo avanzar, haciendo que China fuera ya como una potencia no tan grande como Estados Unidos, pero que avanzara muchísimo. También nos habla sobre cómo desde la reforma de que la Iglesia se separara del Estado, esto produjo un desplazamiento de poder económico, que pasó de países católicos a países protestantes. Esto hizo entender de como si los ideales de la gente tuviera algo que ver con su fortuna económico, lo que se llevó a varias preguntas de qué era lo diferente en los ideales que la economía fuera diferente, a lo que pues se ve un personaje que se llama Max Weber. Él dio como respuesta a esto. Weber era un abogado catedrático exitoso. Él un día tuvo una crisis nerviosa por la muerte de su padre. Su padre murió después de que tuvieran una fuerte discusión, por lo que él se tomó un descanso y en ese lapso se interesó por la religión y su vida económica. Y así fue como se dio cuenta de que prestar dinero a interés era pecado. Los ricos tenían menos probabilidades que los pobres de entrar en el reino de los cielos. Era raro, pero era algo que él se dio cuenta. Con la reforma de la Iglesia y el Estado, Weber quiso salir a buscar respuestas de por qué la economía cambiaba, por lo que decidió ir de viaje a buscar respuestas sobre esto. Él fue a Estados Unidos y ahí fue cuando se dio cuenta de cómo era la civilización. Él se sorprendió de cómo era la tecnología tan avanzada, de los campamentos de tiendas. Se sorprendió de que pues había muchos trabajadores, en especial pues peones de ferrocarril, para las numerosas vías férreas en construcción. Él también decía de que había muchas iglesias, por lo que se dio cuenta que la gente protestante vivía para trabajar, que el trabajo era algo divino para ellos y era algo que Dios deseaba. Es como se da cuenta de que la gente protestante eran mejores trabajadores por todas sus creencias y de que eran pues una gente de confiar y gente muy buena. También habla de que la investigación que hizo Weber pues acertó que entre los países protestantes de Europa hubo un crecimiento más rápido que entre los países católicos. La población de los países católicos era menos rica que la de los países protestantes. Esto debido a la lectura individual de la Biblia, por lo que esto incentivó al desarrollo económico. De igual forma nos relata de cómo la educación en todos los países era muy cara, por lo que los misioneros protestantes tomaron la iniciativa de promover la alfabetización en beneficio de la sociedad. En
cambio, en los países católicos no. Esto da a entender que las creencias religiosas ayudaban al crecimiento pues, de la economía en los países por la confianza extrema que pues, hay entre sus seguidores, por lo que se dice es que la religión católica frenaba el crecimiento económico que había en Sudamérica. También el libro nos relata de cómo los europeos pues, son más flojos que los estadounidenses y que los coreanos, ya que los europeos se jubilaban a temprana edad, trabajaban menos horas y sus vacaciones eran más largas, así que también pues no creían en alguna religión, en algún dios. También pues se cuenta de que los europeos antes ellos creían mucho en Dios, que de hecho querían que los paganos creyeran en algo, pero ahora es una población que menos cree en alguna religión, como por ejemplo Gran Bretaña, que es una de las civilizaciones más ateas del mundo. Y de hecho pues en Estados Unidos es más común que crean un Dios, pero no tanto como en Sudamérica o en otros países, que de hecho ellos creen que un político debería de creer en Dios, por lo que pues se hacen muchas preguntas de por qué Gran Bretaña dejó de creer en alguna religión. Se piensa que pues eso fue gracias a los virus, a la píldora anticonceptiva y a la minifalda que se usaba en los años 60, pero pues también de ahí se desplaza muchas preguntas de por qué si Estados Unidos también pudo pasar por esa etapa, porque ellos no dejaron de creer en su religión. Pero sí sé que en los años 60 fue cuando la gente comenzó a tener un gusto por otras cosas, como tipos de placeres que su religión no les permitía y que hicieron a entrar a ellos para poder experimentar lo que les hizo ya no creer en nada. Pero en Estados Unidos, como quería pasar lo mismo, el personaje Billy Graham no se rindió y también hizo como tipos conciertos como los Beatles para que la gente siguiera creyendo en Dios, para que no se dejaran llevar por lo que decían los demás y para que pudieran seguir creyendo en Dios. De hecho, en Estados Unidos, en Springfield, la gente cree mucho en Dios y en esta ciudad existen muchísimas iglesias y por lo mismo de que hay muchísimo, cada una de ellas compite por ver quién tiene más seguidores. Y ya por último, el libro habla de cómo China es uno de los países que tienen más practicantes cristianos que en Europa. De hecho, China funda muchas iglesias y es uno de los países que producen más Biblias que otros países. China es fácil que se ve una ética del trabajo, por lo que pues ya sabemos ellos trabajan muchísimo más horas que otros países, al igual que ellos, por lo mismo de que trabajan más, ahorran más para tener un mejor hogar. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por